Hola, buenas tardes a todos. Yo soy el doctor Carlos Godínez, soy médico especialista en rehabilitación. Bien, vamos a continuar con la parte 2 de nuestra articulación de la rodilla. Nuestra rodilla, como vemos en esta foto, normalmente es una articulación de carga, ¿sí? Le exigimos demasiado, tanto deportistas como no deportistas, y fácilmente se lesiona sin tener los cuidados necesarios que debemos de tener y se predispone a muchos desbalances. Algo que se debe de cuidar bastante y sobre todo cómo lo podemos cuidar, a lo mejor el hueso, la relación en cómo tenemos pues, el tiempo de desgaste es difícil, hay cuestiones o factores intrínsecos que no podemos modificar, pero lo que sí se puede modificar sobre todo es la musculatura. Entonces, para tanto fisioterapia y para todo profesional de la salud relacionado con esto, es muy importante hablar de la miología y para eso vamos a identificar nuestros diferentes movimientos. Primero, que tenga una extensión, quiere decir que nuestra pierna llegue hasta los 0 grados o en 180 y una flexión que vaya de los 0 a los 135. Ojo, aquí en la extensión hay autores que te manejan que se puede ir hasta menos 5 o menos 10 grados lo fisiológico. Lo mejor y lo indispensable es que nuestra rodilla fuera en línea recta, ¿sí? O suponiendo que yo aquí pudiera ser una línea recta con el mouse, pero hay autores también que dicen, bueno, dentro de lo normal es que haga su línea recta y a lo mejor poquito más de extensión, ¿sí? Esa extensión, si bien mis dibujos no son los mejores, ni en pintarrón, ni en las presentaciones, vamos a encontrar que esos menos 10 grados pues no es lo más ideal. Se puede llegar, las personas con hiperlaxitud pueden tener eso y pues se puede considerar como dentro de lo normal, pero los 0 grados y la extensión siempre va a ser de lo que más nos va a limitar. Por ejemplo, un paciente con una artroplastía total de rodilla, se busca que tenga una extensión completa, ¿sí? La extensión es lo que nos va a estar limitando bastante si no podemos llegar a una extensión completa. Tenemos músculos primarios y tenemos músculos secundarios. Facilísimo. Músculos primarios, cuádriceps, que son nuestros 4 músculos. El único que no es vasto pues es nuestro recto anterior o nuestro recto femoral, que es lo mismo. Nuestro vasto intermedio, nuestro vasto medial o también conocido como vasto medial oblicuo, y nuestro vasto lateral. En primarios de flexión tenemos pues nuestros isquiotibiales, nuestras dos cabezas de bíceps, ¿sí? Y nuestro semitendinoso y semimembranoso. Tenemos entonces 4 principales para extensión y 4 principales para flexión si consideramos nuestro bíceps como 2 músculos. También va a ayudar nuestro tensor de la fascia lata a la extensión, que su principal función va más dirigido a cadera, pero también nos ayuda en rodilla. Y vamos a encontrar de esta forma para los flexores el popliteo, el recto interno, el sartorio y el plantar delgado y gemelos, sobre todo gemelos en los primeros grados de movimiento. El sartorio tiene una función interesante, porque a pesar de que se encuentre por la cara anterior, viaja, ¿sí? Y se inserta en la musculatura de la pata de ganso, o es parte de los músculos de la pata de ganso. Por eso favorece y predispone a que tenga una acción más flexora, porque llega y le da la vuelta y se inserta junto con nuestro semitendinoso. Hay que recordar entonces cuáles son nuestros músculos de la pata de ganso. Yo les digo que una forma fácil de recordarlo es si dijeran cesarín, ¿sí? Vamos a anotarlo aquí. Cesarín. ¿Cómo lo vamos a tener? Nuestro semitendinoso, nuestro sartorio y nuestro recto interno. Estos 3 músculos van a ser los que van a componer nuestros músculos de la pata de ganso: semitendinoso, sartorio y recto interno. ¿De acuerdo? No se les olvide el cesarín para los músculos que forman la pata de ganso. Bien, el cuádriceps tiene una estructura muy singular. ¿Por qué? Porque 3 de sus músculos, sus 3 vastos, medial, intermedio, bueno, aquí estaría parte de nuestro recto anterior, mejor dicho, nuestro vasto intermedio, que se encontraría en esta forma o en esta imagen, y nuestro vasto lateral.
Esos tres músculos son monoarticulares, se originan en nuestro fémur, ¿sí? Tienen orígenes grandes, muy grandes, por toda la trayectoria del fémur. Eso va a favorecer a que tengan una gran potencia. Pero estos tres músculos no ayudan a la cadera. El único músculo que del cuádriceps que va a ayudar a la cadera es el recto anterior, que se va a originar en la espina ilíaca anteroinferior y va a ir y correrse junto con el tendón del cuádriceps para insertarse con todo el cuádriceps, ¿sí? A nuestra tuberosidad tibial anterior. ¿Sí? Lo tenemos aquí de esta forma, ya mejor ejemplificado, para poder visualizarlo. Y entonces lo que nos va a dar contracturas de cuádriceps, ¿cuál va a ser? El recto anterior. El que necesitamos estirar del cuádriceps, ¿cuál va a ser? El recto anterior. ¿Cuál es el que nos ayuda a hacer la flexión de cadera? El recto anterior. Entonces, si bien es el músculo que tiene como una mayor parte para sufrir, también es el músculo que más ayuda. A mayor funciones, pues mayor sufrimiento puede tener o causar lesiones. Por ejemplo, un paciente que realiza una cadera colgante, quitan toda la articulación y dejan los músculos glúteos, terminan siendo como un soporte para que no se encaje el fémur, tanto el iliosoas y parte de los glúteos, no todos los glúteos, sobre todo el iliosoas, perdón, y nuestro recto anterior es el que nos va a estar haciendo la flexión de la cadera. Y hay personas que, si bien tienen su cadera colgante, pueden realizar marcha, difícilmente, va a depender de la edad y de cada paciente, pero sí se puede hacer. Entonces depende mucho orígenes e inserciones. Si nosotros sabemos orígenes e inserciones, las funciones va a ser muy fácil, y viceversa. Si sabemos funciones, por ende vamos a deducir más fácilmente a nuestros orígenes e inserciones. Vean, aquí tenemos nuestro sartorio, y este sartorio va a correr hacia la parte de los músculos de la pata de ganso para favorecer sobre todo la porción distal a que pueda hacer flexión de la rodilla. Es un músculo importante, también nos ayuda a rotación externa. Y tenemos nuestro tensor de la fascia lata, ¿sí? Un músculo que muchas veces podemos pasar como desapercibido, pero tiene una función muy importante en cadera y en rodilla, porque es un estabilizador. Este tensor de la fascia lata, que posteriormente esa fascia se va a convertir en la cintilla iliotibial y nos va a dar esa estabilidad. En rodilla es muy importante que nuestros abductores de cadera tengan esa potencia. ¿Para qué? Para que nuestra pierna se pueda ir en abducción y no aumente el valgo de la rodilla, ya que si se va aumentando cada vez más el valgo de la rodilla, le vamos a estar saturando cada vez más presión a la rodilla y a los diferentes segmentos de nuestra rodilla, tanto medial como lateral. Nuestra patela se va a desplazar cada vez más lateral. Entonces toda nuestra rodilla también tiene que ver con fuertes implicaciones de nuestros abductores de cadera. Tensor de la fascia lata, glúteo medio, glúteo menor, ¿sí? Algo que no se nos puede olvidar. Bien, tenemos aquí justamente, ya tenemos la representación gráfica de nuestros orígenes, de nuestro cuádriceps. Vean lo que les comentaba, su gran parte de origen y su inserción. Y aquí tenemos la inserción de nuestros músculos de la pata de ganso. Nuestro sartorio, nuestro gracil o gracilis o recto interno, recibe o puede recibir esos tres nombres, y el semitendinoso. A veces la anatomía puede llegar a ser confusa porque queremos aprenderlo, o leemos de un lado y tiene un nombre, lo leemos de otro lado y tiene otro nombre. De por sí son muchos músculos y me le cambian de nombre, más complicado. Entonces apréndanse el que se les haga más fácil, pero son esos tres músculos. Y por la parte posterior vamos a tener a nuestros isquiotibiales. Es bien fácil, si se llaman isquiotibiales, ¿de dónde a dónde van? Si es del isquion, nace en la protuberancia isquiática y van a la tibia. Aunque, ¿sí? Aquí viene el dato interesante. Aunque tiene una similitud y parezca que todos es de esa forma, no todos se insertan en la tibia. Pero bueno, es como a grandes rasgos lo que se va a identificar. Entonces nacen desde nuestra protuberancia isquiática, ¿sí? Y vamos a tener dos segmentos, el segmento medial y el segmento lateral.
En el segmento medial tenemos nuestro semimembranoso y nuestro semitendinoso. Y por la parte lateral tenemos nuestro bíceps femoral, cabeza larga y cabeza corta. Nuestros, por decirlo así, los únicos que cumplen bien con su nombre de isquiotibiales sería semimembranoso y semitendinoso, porque nacen en su protuberancia y se van a la tibia. Pero nuestro bíceps femoral, empezando porque son dos cabezas, la cabeza larga es la única que se origina en nuestro isquion. Nuestra cabeza corta se origina en nuestro fémur, pero su inserción no es en tibia, ¿sí? Se va a ir hacia la cabeza del peroné y va a cambiar completamente. Sus funciones se van a ver también favorecidas, por ejemplo, la extensión de cadera, porque tenemos aquí la parte de nuestro glúteo. ¿Cómo vamos a inhibir esos isquiotibiales cuando se ejercita glúteo? Flexionando rodilla. Si nosotros queremos cargarle más la mano a isquiotibiales o que favorezcan más a la extensión de cadera, es con la extensión de la rodilla. Bien, tenemos entonces nuestro bíceps femoral, que lo que les comentaba, se llega hasta nuestra cabeza del peroné, llega un poco hacia la meseta de la tibia y fascia profunda del lado externo de la pierna, y su cabeza larga, pues ya les comenté, en la protuberancia isquiática, pero la porción corta no es así. Entonces esa cabeza corta, ¿sí? Vamos a ver que no tiene, ahora sí que no cumple con el criterio de ser isquiotibial, pero del modo que sea es bien recibido en el grupo, ¿no? Y tenemos nuestro semimembranoso, músculo importante, ya lo comentamos, desde su tuberosidad del isquion y llega hasta la parte inferior, nuestro semimembranoso, y nuestro semitendinoso es más por la parte medial, más que por la parte lateral, fungiendo como parte de los músculos de la pata de ganso. ¿Sí? Aquí están otra vez nuestros músculos de la pata de ganso, y entonces también vamos a ver que nuestro semitendinoso va a dar gran parte y gran estabilidad, porque va desde la parte posterior, llega y todavía llega y se parece como si se enrollara nuestra pierna. Entonces esos músculos de la pata de ganso tienen una función muy importante estabilizadora. Cuando falla nuestro cuádriceps, cuando fallan nuestros isquiotibiales, empiezan a entrarle al quite, ¿sí? O empiezan a favorecer nuestros músculos de la pata de ganso. No trabaja lo demás, yo soy el que trabaja, y empieza a sufrir cuando se le demanda de más. Entonces es común y frecuentemente que alguien que a lo mejor tiene un problema de gonartrosis, que ya tiene una debilidad añadida de cuádriceps, isquiotibiales, luego te sale con una tendinopatía de los músculos de la pata de ganso. Luego te dicen, es que tiene una bursa anserina. Sí, pero no va solamente con la bursa o la bursitis. Son pacientes que tenemos que analizar a profundidad y pues de primera instancia con un manejo multidisciplinario. Y nuestro músculo poplito, el gran olvidado siempre de toda esta musculatura de rodilla, que su función pues va a ser un poco hacia reforzar los ligamentos. No tiene tanto como estar cargando peso, o cuando no se le carga peso pues ayuda un poco a la rotación de la tibia, pero no es una rotación tan cierta. Entonces está ahí, pero sobre todo su principal función va a ser darle ese sostén más a los ligamentos, pero sin olvidar que el ligamento que está ahí es fuerte, tiene una gran capacidad, y nuestro músculo popliteo no es ahora sí que nuestro principal o el que tenemos que fijarnos. Es difícil trabajarlo, difícil individualizarlo, difícil ponerle electroterapia, poner algún medio físico también. Entonces muchas veces llegamos a pasarlo por alto. Y la musculatura, aquí está un pequeño resumen dentro de nuestros flexores, de nuestros extensores, de nuestros rotadores internos y externos, que aquí cuál va a ser la diferencia, que aquí estos van a favorecer más a la rotación de cadera, no propiamente a la rodilla o a la tibia, aunque si bien todavía está eso en controversia, pero va más enfocado a esa parte. Y nuestros músculos flexores o nuestros isquiotibiales, les dejo aquí otra parte de resumen, y de nuestros músculos extensores, para que si tienen alguna duda, pregunta, pues muchísimo más fácil. Bueno, entonces a sus órdenes, soy el doctor Carlos Godínez, dejo mis datos. Si tienen dudas, preguntas, aclaraciones o comentarios, pues aquí estoy para servirles. Comenten, suscríbanse, denle like, y saludos a todos y buena
temporada del COVID.